Quienes han seguido mi programa Cara a Cara recordarán una invitada que nos acompañó en más de un programa y que es la doctora Rosario Laris. La doctora es mexicana, es una profesional muy bien informada y de además mucho conocimiento y bastante joven. Y la doctora Laris escribió un libro inspirado en un sitio web que ella creó que se llama Sexo Seguro, ¿no? Y que luego inspiraría el título de su libro, Sexo Seguro. Y este libro, que publicó gracias a una editorial chilena muy reconocida, es un libro que la doctora va a poner a través de la página de Así Prensa, descargable en formato electrónico de manera gratuita, ¿no? El libro se llama Sexo Seguro, la doctora es Rosario Laris. Pronto vamos a estar viendo este libro, como digo, en la página de Así Prensa. Y es muy importante porque, como digo, el libro se inspira en un número muy importante de consultas que ha recibido especialmente de gente joven. ¿Sobre qué? Sobre la cantidad enorme de mentiras, literalmente mentiras, que se enseñan respecto de la sexualidad. Y especialmente en los mal llamados programas de educación sexual. Y digo mal llamados, ¿por qué? Porque de educación no tienen nada. O sea, por un lado, manejan información muy cuestionable, ¿no? Información que básicamente favorece a la idea de que la sexualidad debería ser un entretenimiento entre los jóvenes y entre los adolescentes, ¿no? Sin considerar el impacto psicológico y emocional que tiene. Y luego, también falsas, porque no refleja la gravedad de lo que se trata de presentar como sexo seguro cuando no lo es. Digamos, a tal punto que en el mundo en español todavía se sigue hablando de sexo seguro, pero si ustedes ven lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, es que ahora se está llamando sexo más seguro. ¿Y cuál es la razón de esta evolución, entre comillas, que en realidad es una involución? Es que por la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que se producen a consecuencia de promover este sexo libre, ¿no? Y de garantizar que el preservativo, que es el que al mismo tiempo cuida, digamos, del embarazo y de una parte importante, pero no total, de enfermedades de transmisión sexual, es imposible legalmente para los movimientos sexófilos, ¿no? Decir que este es sexo seguro. Entonces, ¿por qué han adoptado el nombre de safer sex? O sea, ya no safe sex, sino safer sex, el sexo más seguro. Es porque saben que el sexo que ellos promueven no es seguro. Y que, claro, es más seguro que cualquier otra conducta que es peor que la que ellos recomiendan, ¿no? Entonces, legalmente se salen con la suya diciendo sexo más seguro para tratar de mantener el término seguro ahí. Y esto es lo que le llevó a la doctora Laris a decir, ok, exploremos lo que es el sexo seguro. Y como es el ámbito de su especialidad, ella es una doctora que se ha especializado en estos distintos temas referidos a la psicología y a la biología de la sexualidad, y ya ha comenzado a realizar una investigación científica. O sea, la doctora Laris presenta unas pocas, pero muy interesantes conclusiones en su libro Sexo Seguro, en este libro que ustedes van a tener al alcance de la mano muy pronto en la página web de Así Prensa para descargar gratuitamente. Pero el libro pasa revista a todas las interrogantes que un joven podría hacer
después de haber recibido la información de la, entre comillas, educación sexual que domina en la mayoría de nuestros países. Y en esa, entre comillas, educación sexual, nosotros tendríamos, ¿no?, cómo se transmite y cómo se previene el SIDA, cómo funcionan las enfermedades de transmisión sexual y cómo no es verdad ni remotamente que el preservativo previene el 99% de las enfermedades de transmisión sexual. Falso, pero más falso que cachetada de payaso, ¿no? Y muchos de estos otros temas que tienen que ver con el aborto, con el sexo fuera del matrimonio, si el sexo puede ser entrenamiento, ¿no? Y, hermanos, para los católicos, el trabajo de la doctora Laris es muy importante, porque la doctora Laris demuestra científicamente, desde el punto de vista de la medicina, de la biología y de la psicología, ¿no?, cómo funciona la psique en base a estudios serios, no a opiniones personales, en base a estudios serios, cómo funciona la psicología femenina y si un adolescente o una adolescente están psíquica y emocionalmente preparados para tener relaciones sexuales, y donde la respuesta es no, pero no es una respuesta que nace, digamos, de las convicciones sexuales, sino que nace de la realidad. Y es interesante porque recientemente hablaba con un psicólogo especializado en adolescentes y explicaba todo lo que sucede cerebralmente en un acto sexual y cómo ese acto sexual está, digamos, neurológicamente inclinado a crear adhesiones, a crear relaciones, a crear vínculos y a fortalecerlos, ¿no? Y cómo en consecuencia buena parte de la moral de la Iglesia coincide con la ciencia. O si ustedes quieren, al revés. Buena parte de la ciencia coincide con la moral de la Iglesia. Y esto es muy importante porque expresa claramente cómo las acusaciones de que los católicos somos antinaturales con el sexo, porque el impulso sexual lo consideran natural, pero todas las demás consecuencias que el impulso sexual trae no las consideran natural. Ahí está la paradoja, ¿no? Y demuestran pues claramente cómo desde el punto de vista científico, cuando se busca la verdad y cuando nos basamos en los números, cuando nos basamos en la experiencia, cuando nos basamos en la estadística, vemos por qué la insistencia constante en las relaciones sexuales y en el uso de algunos métodos anticonceptivos, especialmente el preservativo, ¿no?, que es, digamos, la nueva religión, digamos, en el mundo del sexo libre, y obligan a que quienes promovían durante décadas, ¿no?, financiados por el gobierno norteamericano, las famosas propagandas de sexo seguro, entre comillas, hoy en día no pueden decir sexo seguro, pero para que el cambio parezca irrelevante, cuando en realidad ha sido un cambio pues copernicano, simplemente han cambiado de safe sex a safer sex, ¿no?, el sexo más seguro, y ya llegará en América Latina cuando a estas organizaciones sexómanas los clavemos con un buen juicio y tengan que desdecirse de todas las cosas que dicen, ¿no? Lamentablemente, en buena parte de América Latina y del mundo en español estamos como 10 años atrasados de las cosas que ya han sucedido en el mundo anglo o escandinavo, ¿no? Y mientras ellos están de regreso, nosotros estamos pues a toda velocidad de ida, ¿no? Entonces, esta información es muy buena porque sabemos, la del libro de la doctora Rosario Laris, ¿no?, El sexo seguro, porque sabemos que muchos jóvenes que son católicos y que tienen sus valores, que son cristianos y que tienen sus valores personales, o que simplemente se han educado en un hogar donde les han dicho, mira, la sexualidad tiene que esperar
porque es mucho más hermosa y tiene su pleno sentido en el contexto del matrimonio. Personas que simplemente han enseñado de eso, han transmitido esos valores a sus hijos, no necesariamente por razones religiosas. Bueno, ahora estos jóvenes, gracias al libro de la doctora Rosario Laris, tienen argumentos para hundir un barco, ¿no? En la parte conclusiva, la doctora Laris reflexiona, digamos, después de exponer cada uno de estos argumentos en cada uno de estos ámbitos, dice: las relaciones sexuales, cuando son expresión del amor, demandan un ambiente protegido, exclusivo y único, donde hombre y mujer puedan manifestar libremente lo más íntimo y preciado que poseen. Solo dentro del matrimonio puede tener lugar ese espacio exclusivo que requieren los amantes, pues requiere una donación completa, que sea la regocijante expresión de energía y creatividad que los lleve a aproximarse, fundirse, crecer en el amor y abrirse a la llegada de una nueva vida. Cuando la sexualidad, sigue diciendo la doctora Laris en esta extensa conclusión, ¿no? Muy interesante, acá simplemente digo extensa comparada con lo que estoy leyendo, solo unos pedacitos, ¿no? Pero la doctora Laris sigue diciendo: cuando la sexualidad se vive de forma inmadura, a la ligera, para, entre comillas, experimentar y sin compromiso, ocurre lo contrario: degrada, lastima y hasta propicia desenlaces trágicos. El actual incremento de las enfermedades de transmisión sexual, la ocurrencia de embarazos inesperados, los efectos nocivos de la anticoncepción, la existencia y la promoción del aborto, así como la afectación de la autoestima, la caída en el rendimiento escolar, depresión y otras conductas de riesgo que están presentes en los adolescentes y la juventud temprana, son tan solo algunas de las consecuencias de este sexo fuera del matrimonio, ¿no? Y la doctora tiene una reflexión final con la que yo termino, ¿no? Que dice: los adolescentes y jóvenes merecen información certera, científica y objetiva, que les permita discernir respecto de las mejores opciones para su salud corporal, emocional, intelectual y espiritual. Merecen conocer el valor que tienen como personas, saber que pueden amar y ser amados, crecer, madurar, consolidar su identidad, pertenencia, y así enfrentarse a la vida con las mejores herramientas que les permiten lograr sus metas y ser felices. No dejen de leer y de compartir el libro, que muy pronto va a estar en la página web de Así Prensa para descargar gratuitamente. Que tengas un buen día.